Bueno, es importante, antes de comenzar a ver las encefalopatías, ¿verdad? Que tenemos que estar conscientes, ¿verdad? De cuál es el tamaño normal de la cabeza del niño y lo que es la microcefalia. Eso lo hacemos midiendo en la consulta pediátrica el perímetro cefálico del niño, que aproximadamente hasta el año debe crecer aproximadamente entre 1.5 a 2.5 centímetros de circunferencia mensualmente. Entonces, esto es un parámetro que nos va a permitir determinar si se está presentando una microcefalia, porque a veces el aspecto del niño puede hacer parecer de que tiene una microcefalia y no es tal. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la definición de lo que es la encefalopatía neonatal. La encefalopatía neonatal, entonces, es un cuadro clínico. Cuando se dice un síndrome clínico, significa que estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas que es típico de esa enfermedad y no de otra. Y esta se caracteriza por una alteración en la función neurológica que se desarrolla en los primeros días de vida en el infante a término, que se manifiesta, o sea, con manifestaciones neurológicas mediante dificultad para iniciar y mantener la respiración, disminución del tono muscular y los reflejos, el nivel de conciencia por debajo de lo normal y a menudo convulsiones. Por eso es que nosotros vimos estos elementos de cuáles eran los reflejos normales. Los invito a que repasen nuevamente cuáles son los reflejos normales y a qué edades se presentan, cómo determinamos el estado de conciencia de un lactante o un niño, que eso también lo vimos en los temas anteriores. Entonces, fíjense, tenemos las encefalitis, ¿cómo las vamos a clasificar? Tenemos que un 8%, o sea, la menor cantidad, es idiopática. Cuando se usa el término idiopático significa que no se sabe la causa. Entonces, se está pensando que puede ser una situación genética multifactorial, pero en realidad no se conoce la causa. Y estas son las idiopáticas, las de mejor pronóstico. La criptogenética, entonces la cripto significa oculto. Entonces se asume una disfunción subyacente no demostrada mediante las pruebas complementarias. Es decir, que probablemente el neonato tiene alguna patología, por ejemplo, que el niño tenga diabetes, que tenga una alteración cromosómica, que tenga una alteración metabólica, como hipotiroidismo, como trastornos del metabolismo de los diferentes minerales, que a veces no son evidentes cuando el niño nace. Y a veces la primera manifestación puede ser una encefalitis. Está la encefalitis sintomática, que es la mayoría, que es el 68%, que sí tiene una manifestación franca de enfermedad neurológica. Entonces, fíjense, la encefalitis clínica, entendiendo por encefalitis toda enfermedad que produce una infección del encéfalo o de sus estructuras. Recuerden que el encéfalo está constituido por ¿qué? El encéfalo está constituido por desde médula a tallo cerebral, o sea, lo que es sistema nervioso, más allá de encéfalo, tallo cerebral, ganglios basales, corteza cerebral, sustancia gris, sustancia blanca, o sea, prácticamente, o bien las meninges, son las membranas que cubren al cerebro. Entonces, todo esto tenemos las encefalitis y vamos a ver lo que cuando es una enfermedad de las meninges que la vamos a clasificar en otra enfermedad. Entonces, aquí estamos hablando de procesos inflamatorios de cualquier estructura de tallo o encéfalo del cerebro. Entonces, la parte clínica, claro, y esta parte a medida que el niño tiene más edad o en el adolescente, la podemos ver más claramente, estos síntomas y signos. Tiene un comportamiento inapropiado y habilidades sociales pobres. Entonces, lo remito a lo que se llama el desarrollo psicomotor del niño, en el cual yo los hice énfasis. Por eso es importante que ustedes sepan qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado, no solamente en la parte motora y sensitiva del niño, sino en su conducta, en su respuesta.
Por ejemplo, cuando hablábamos, cuando el niño sonreía, cuando el niño se podía ver las manos, cuando el niño respondía a rostros familiares, puede haber problemas hormonales. A veces, detrás de un problema hormonal, puede ser que se oculte una encefalitis. Entonces, como que, por ejemplo, un hipotiroidismo, cuando las hormonas tiroideas están muy bajas. O puede ser que nazca así o sea adquirida. O también problemas tipo diabetes, que también es un problema que tiene que ver con las hormonas, en este caso como la insulina. O errores innatos del metabolismo que tienen que ver, por ejemplo, con trastornos del crecimiento, con la somatotropa, que es la hormona del crecimiento. Otra manifestación que puede tener inicialmente, antes de presentar este cuadro neurológico que es la encefalitis, puede presentar la epilepsia, que no lo voy a comentar ahorita porque es un tema que vamos a ver. Problemas de aprendizaje, esto también lo vimos en el desarrollo psicomotor del niño. Problemas cognitivos, que también estamos en capacidad de resolverlos si conocemos cuál es el desarrollo psicomotor normal del niño. Cambios de personalidad, es decir, si era un niño atento, un niño alegre, vemos un niño decaído, un niño triste. Puede tener problemas de dolor y otras sensaciones, dolor, por ejemplo, que el niño presente, dolor de cabeza, que presente cefalea, y que hasta ese momento nosotros no lo habíamos visto en el niño. Problemas de memoria, que esto es más difícil de detectar en el niño en pediatría, pero estamos hablando ya de niños más grandes. Incapacidad para entender, o sea, para comprender cosas sencillas, por supuesto. Esto en el lactante no vamos a ver si ya en los niños más grandes, en el adulto, porque el adulto también puede padecer encefalitis. Problema con las ABD, por ejemplo, si es un niño que ya se sabía poner su ropa, que tenía ciertas destrezas, o por ejemplo que el niño podía manipular una cucharilla, un vaso, estamos viendo que el niño no lo hace. Bien, dificultades físicas, o sea, por ejemplo, una impotencia funcional, una impotencia para desplazarse, si es un niño que ya está caminando. Entonces, fíjense que la gama de síntomas, o sea, la cantidad de síntomas que tenemos, que no parece que tuvieran relación con un problema neurológico. Entonces, fíjense, esto es importante, ¿por qué? Porque en la encefalitis vamos a ver que el pronóstico en general es malo, lamentablemente. ¿En qué sentido? Que estos son los pacientes que ustedes van a manejar toda su vida, ellos van a estar en rehabilitación por temporadas, pero siempre lo van a estar. Por eso que el fisioterapeuta tiene que saber, entender y manejar esta patología. 90% presenta retraso psicomotor importante. Por eso yo les hice énfasis en el desarrollo psicomotor. Y también conocer lo que les mencioné como los hitos del desarrollo, que los invito a que repasen. La mortalidad es del 5%, o sea, el mal pronóstico ¿en qué sentido? Que no hay cura. Pero la mortalidad es baja, o sea que son niños que pueden durar muchos años. El grupo de niños con West, síndrome de West, que vamos a ver a continuación, y síndrome de Down, que ustedes ya vieron, es el que tiene mejor pronóstico. O sea, cuando es un niño que tiene West combinado con Down. O sea, estos dos niños son los que tienen mejor pronóstico. Puede crear grados de minusvalía o discapacidad hasta el 75%. ¿Por qué? Por su problema psicomotor y cognitivo. Entonces, fíjense, vamos a hablar de una patología que se llama el síndrome, es una de las encefalitis que probablemente ustedes en algún momento van a ver en la parte clínica, que son lo que llaman espasmos infantiles, también se conoce como espasmo de sollozo, porque parece el llanto inicial de una persona que está sollozando, o sea, que no está gritando, sino que son sonidos graves, profundos. Este síndrome de espasmos infantiles o espasmo de sollozo, que también su nombre es síndrome de West clínicamente, es una encefalopatía epiléptica de la infancia. Es decir, si es epiléptica significa que se manifiesta con convulsiones. Es grave y poco frecuente, pero van a tener oportunidad de verlo en la clínica. Los niños suelen manifestar la enfermedad entre los 3 y los 6 meses.
o sea, entre el primero y el segundo trimestre. Aunque en ocasiones esto ocurre hasta los 2 años. O sea, puede ser que el niño ese primer año esté bien y al final de los 2 años es que el niño empieza a presentar los síntomas o la clínica de síndrome de West. Esto puede crear grados de minusvalía de hasta un 75%. Esto es una data obtenida de la Fundación de Síndrome de West a nivel mundial. Entonces, fíjense, ¿en qué radica fisiopatológicamente esa enfermedad del síndrome de West? ¿Por qué produce encefalitis? ¿Por qué se inflaman las estructuras del cerebro? Entonces, fíjense, se piensa que es una respuesta inespecífica de un cerebro inmaduro a cualquier daño. O sea, fue un cerebro que no tuvo un desarrollo normal durante la época de gestación. Ustedes vieron cuando nosotros vimos el desarrollo embrionario, lo que vimos un poquito superficialmente, que el sistema nervioso se forma a partir del tubo neural y a través de los meses se van formando primero lo que es médula, luego tallo cerebral, luego se va a formar diencéfalo y por último los hemisferios cerebrales. Entonces, cuando se van a formar los hemisferios cerebrales por alguna causa desconocida, estos no se forman totalmente, sino quedan estructuras rudimentarias, no quedan formas interminadas pues de esas estructuras. Entonces, eso es lo que vemos. Entonces, normalmente, estamos viendo, como vemos aquí un axón. Entonces, fíjense, vemos la neurona y vemos una vaina de mielina imperfecta. Recuerden que los axones están cubiertos por una vaina de mielina, que la vaina de mielina está formada por unas células cuya función va a ser formar la vaina de mielina para proteger el axón, para que pueda transcurrir la corriente o el potencial de acción a través del axón. Así como ustedes tienen, por ejemplo, un cable cualquiera eléctrico, se darán cuenta que adentro tienen el cobre que llamamos, ¿verdad? Que es la parte metálica por donde va la corriente, pero ella necesita ser rodeada por un aislante para que no haya fuga de corriente. Ese aislante de la corriente lo hace la vaina de mielina. Entonces, la mielina de estos pacientes, de los axones de estos pacientes, no son de buena calidad, entonces hay fuga de corriente, entonces hay una transmisión inadecuada de la corriente neuronal, no se forman una sinapsis inadecuada y de ahí es lo que vienen los problemas psicomotores. Entonces, fíjense, usualmente se inicia el síndrome de West, coincide con el periodo crítico de formación de las dendritas y la mielinización, lo que puede contribuir a la fisiopatología. O sea, justamente en el momento del desarrollo embrionario, cuando se están formando la vaina de mielina, es que se manifiesta la enfermedad y no permite que ésta se forme adecuadamente. Entonces, esto es para que entendamos qué es el síndrome de West. Yo les dije que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, es una encefalopatía epiléptica dependiente de la edad. O sea, de la edad es que se va a ver en niños hasta menores de 2 años. Y se caracteriza por síntomas epilépticos. La epilepsia la vamos a ver ahora posteriormente. Entonces, fíjense, ella presenta una tríada o 3 síntomas y signos que nos van a decir que es un síndrome de West y lo podemos clasificar como tal. Presenta espasmos epilépticos, ¿bien? Presenta convulsiones tónico-clónicas. Eso lo vamos a ver cuando veamos epilepsia, pero entonces él presenta epilepsia acompañada de un retraso del desarrollo psicomotor que ya ustedes aprendieron a valorar y va a presentar al electroencefalograma ipsiarritmia del encefalograma. Cuando veamos epilepsia les voy a explicar que es una ipsiarritmia. Pero les adelanto que la ipsiarritmia es que nosotros tenemos un patrón eléctrico determinado de las ondas cerebrales y cuando hay una ipsiarritmia vamos a ver que el área que está deforme en ese cerebro va a producir unas ondas desordenadas. Entonces tenemos espasmo epiléptico, retraso psicomotor y la ipsiarritmia en el encefalograma. Esta tríada de síntomas es lo que nos va a permitir el diagnóstico del síndrome de West. Entonces, fíjense, el síndrome de West lo podemos clasificar según su etiología, y ya hablamos un poquito de eso al inicio.
El sintomático, o sea, el cuadro debido a una o varias lesiones estructurales cerebrales identificables. O sea, le hacemos al niño un eco cerebral, que es lo que se le hace a los niños pequeños. Vemos que tiene microcefalia, por ejemplo, un cerebro de unas dimensiones más pequeñas. Vemos que tiene un tallo cerebral anormal, que tiene un acueducto de Silvio o unos ventrículos cerebrales más pequeños o no o poco desarrollados. Entonces eso nos ayuda a clasificarlo. Entonces, sintomático es que el niño no tiene la tríada, pero ya conseguimos las lesiones, ¿verdad? En el estudio que le hacemos. El criptogénico es aquel que se acuerdan que no teníamos una causa clara, pero se supone que dicha lesión, pero no se consigue evidenciar. O sea, vamos a tener al síndrome de West, al niño que tiene los síntomas, y tenemos dos posibilidades. Le hacemos el eco cerebral y confirmamos que es por estas deformidades que él tiene el síndrome de West. O bien, le hacemos el eco cerebral, le hacemos otros estudios de imágenes y no conseguimos anomalías, pero el niño presenta el cuadro. Entonces, si tiene la tríada que mencionamos, ¿verdad? Que tiene la epilepsia, que tiene los trastornos a nivel él tiene el retardo psicomotor y tiene las anormalidades a nivel del electroencefalograma, entonces aunque no sepamos la causa, lo clasificamos como síndrome de West. Entonces, volviendo a la encefalitis y cómo reconocerla, ¿verdad? Ustedes vieron en anatomía la conformación del cráneo y saben que el cráneo tiene unas suturas craneales y tiene unas cavidades que se cierran con la edad después del año, que son las fontanelas, ¿verdad? Entonces tenemos la fontanela coronal, ustedes conocen la fontanela, no vamos a detenernos en eso. Entonces es importante entender los síntomas de encefalitis. Y entonces uno de los síntomas, y es algo que es palpable, en la fontanela, en la parte superior de la cabeza, puede sobresalir más. Es lo que se llama, que sería a esta altura, ¿verdad? Entre la sutura frontal y la interparietal, vamos a conseguir que está abombada. Esa fontanela, esa estructura, ese reblandecimiento que tiene el niño allí, que es lo que mucha gente llama vulgarmente mollerita, cuando nosotros normalmente lo palpamos en un niño que no está enfermo, está deprimible. Pero aquí va a estar abombada, está como el cuero de un tambor, o sea, va a estar a tensión. Entonces, cuando vemos una fontanela abombada, nos va a decir que hay una retención del líquido cefalorraquídeo a nivel del encéfalo y en las meninges. Entonces, nos habla de que pudiera ser una encefalitis. Fuera de los síntomas que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Lo del retardo, lo de la epilepsia, etc. Puede tener vómito. ¿Por qué puede tener vómito? Porque el vómito pertenece a un reflejo autónomo. El centro del vómito, los neuronas que regulan el vómito, se encuentran en bulbo raquídeo. Entonces, si el niño tiene un tallo cerebral anormal, puede presentar estos vómitos espontáneamente sin tener que ver con ningún problema gastrointestinal. Síntomas de emergencia, o sea, que nos dicen que puede estar haciendo incluso el niño un edema cerebral. O sea, esto es un niño que hay que poner en una terapia intensiva. Pérdida del conocimiento, baja reacción, coma, ya conocen la escala de Glasgow de coma. Puede tener debilidad muscular o parálisis. ¿De qué nos hablaría esto? Una debilidad muscular o parálisis, que hay una lesión profunda de la corteza motora. Vamos entonces a seguir con los síntomas, que ya hablamos de que el niño puede tener crisis epilépticas, que ya mencionamos que parte de la tríada, dolor de cabeza intenso, por supuesto, porque hay un cerebro que está inflamado, que está generando una presión en las estructuras de los nervios que perciben el dolor. El cerebro en sí no puede doler porque no tiene receptores de dolor, pero sí, por ejemplo, el facial, el trigémino, que conocemos que son pares craneales mixtos. Hay cambios repentinos en las funciones mentales. Las funciones mentales, claro, estamos hablando de niños que podemos percibir su función mental. En los niños menores de un año lo que podemos percibir es el estado de alerta del niño. Si el niño está en vigilia, si el niño está como dormido, ¿verdad? Que sería un estado de coma. Otra encefalopatía que podemos conseguir
es el síndrome que llaman de Cri-du-chat, el grito del gato o el maullido del gato. Todos han oído gato cuando chilla, cuando está bravo o se siente amenazado. Ese es el sonido que caracteriza este cuadro genético, que fíjense que porque ocurre por una lesión del brazo corto del par 5. Nosotros hablamos de que habían 46 cromosomas. Entonces, en el cromosoma número 5, uno de los brazos de uno de los cromosomas se cambia de lugar y se pega a otro cromosoma, pero por una mutación genética. Entonces, eso es lo que produce este cuadro. ¿Cuáles son las características que producen los síntomas de este niño y que lo llevan a una encefalitis? Hay una hipoplasia de la laringe. La laringe es poco desarrollada, por lo cual él emite esos sonidos como de gato. Tiene una microcefalia, que ya sabemos que es un encéfalo mucho más pequeño que lo normal. Micrognatia es esto que estamos viendo, que es una mandíbula muy pequeña para la estructura de la cara. La mandíbula tiene que crecer a nivel óseo en relación con el resto de la cara. Entonces hay una desproporción temporomandibular. Y eso es la micrognatia, ¿verdad? Una mandíbula pequeña. Hipertelorismo, ya yo les hablé de esto en el síndrome de Down, que en el epicanto de los ojos, en el ángulo interno del ojo, tenía que haber una distancia de máximo 2 centímetros. Y aquí vemos que entonces hay una distancia mayor de 2 centímetros entre los dos ángulos internos de los ojos, que entonces parece que tuviera los ojos a los extremos de la cara. Y esto es parte de la mutación genética. Tiene retardo mental, que es justamente por un encéfalo pequeño, y bueno, es de baja letalidad en el sentido de que estos niños pueden durar muchos años. Que no tiene, lo que les repito, lo de la nariz en silla de montar, pero vamos a ver también que hay una cualidad que no tienen los niños de síndrome de Down, que vamos a ver que hay una fusión o formación parcial de membranas en los dedos de las manos o los pies. Aquí podemos ver, por ejemplo, la fusión de los dedos en la mano izquierda de este niño. Hay una sola línea en la palma de la mano. Hay una hipotonía, ¿verdad? ¿Por qué hay una hipotonía? Porque estamos hablando de una lesión de qué tipo? De neurona motora inferior. Los ligamentos son laxos, justamente, porque lo que es el sistema vestibular, cerebeloso, todas las vías propioceptivas, los propioceptores no permiten una tonicidad adecuada y el niño no desarrolla la parte del tono muscular y tono postural. Tiene un desarrollo lento e incompleto de las habilidades motoras, justamente por su microcefalia.